¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por estar nuevamente con nosotros compartiendo esta entrevista a fondo. Hoy con un personero que creo tiene mucho que decir con respecto a lo que es la realidad de la salud en nuestra región y también en nuestro país. Me refiero al doctor Juan Eurolo, presidente del capítulo regional Valparaíso del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar en esta entrevista a fondo. Muchas gracias, gusto saludarlo a usted y a los televidentes. Doctor, no le voy a preguntar de inmediato si la salud chilena está en la UTI. Eso lo vamos a conversar después. Pero sí le voy a preguntar por un tema que está causando bastante inquietud y preocupación en algunas provincias de nuestra región, como es el caso de los hospitales. En un principio se habló de que el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio está proyectado para construir, el Hospital San José de Casablanca y el biprovincial de Quillota Petorca. E incluso algunos dirigentes decían, mientras personeros del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio decían que los hospitales se iban a construir, en el Congreso nos enterábamos que el ministro de Hacienda había recortado los recursos para el presupuesto nacional 2016. ¿Qué le parece esta situación que se está dando? A ver, perdón, la construcción de hospitales es una necesidad muy antigua aquí en la región. Yo quiero recordarle a los televidentes que en Valparaíso, sobre todo, se perdieron 5 hospitales grandes en los últimos 30 años y no se repusieron. Los emblemáticos del Hospital de Formes, que fue metido a rajatabla en el Van Buren, y además se cerraron hospitales, algunos públicos y otros privados, como el traumatológico, claro, el CERMENA, el Hospital Alemán, el Hospital Alemán y el Hospital Ferroviario, que era público. Perdón, el que decía usted, que está ubicado donde hoy está el Congreso. El Congreso. Exacto, que era uno muy grande. Era grande, tenía casi 400 camas y tenía especialidades muy desarrolladas. Estaba la ginecología, obstetricia y la pediatría y la cirugía infantil. Y también había cirugía de adultos, yo estudié ahí. Entonces me acuerdo muy bien del hospital, era enorme. Ahí se hizo el primer riñón artificial, como se llamaba antiguamente a las máquinas de diálisis, ¿no es cierto?, que los trajeron colegas vanguardistas de la época. Entonces hay una historia además encerrada ahí, pero aparte de la historia, lo que le interesa al público es dónde se puede atender. El no haber reconstruido ese hospital marcó el comienzo de la tragedia en la quinta región, porque fue una triste decisión, no vamos a recordar quiénes la tomaron, y se achicó porque vino además una doctrina de que había mucho hospitalizado de más, ¿ya? Y que las cosas había que ambulatorizarlas, esa palabra, ¿no es cierto?, había que atender a los enfermos ambulatoriamente, y ahí salieron una serie de organismos, los CDT, todo eso que ahora están dando que hablar, ¿no es cierto? Y que la salud pasó también, ¿no es cierto?, claro, a la municipalización. Exacto, que fue también en esos mismos años. Entonces, la conclusión para la región es que hay un atraso enorme en número de camas por número de habitantes, y también porque es una población de mayor edad que el promedio nacional, eso no lo debemos olvidar. Hay más viejos, sabemos más viejos, voy a decir, ya en la quinta región que en el resto del país, estamos sobre el promedio, y eso implica más enfermedades, más crónicos y más hospitalización. Ahora, el tema pasa porque, claro, en el caso de San Antonio actualmente la infraestructura de Claudio Vicuña está, pero muy malas condiciones. En Casablanca hay un pequeño hospital donde incluso el 50% de sus instalaciones son arrendadas a terceros. Así es. Y quizás el único hospital que es nuevo en infraestructura total es el de Quillota Petorca, doctor. Pero en este caso, ¿qué le parece que se haya tomado esta determinación? Porque incluso fue anuncio de la presidenta en el último discurso el 21 de mayo. Claro, a ver, el problema con los hospitales es que se necesita muchísima plata para hacer un hospital. Y además muchísimos estudios, ¿ya? No es como construir una casa, ni siquiera un palacio, un castillo, tiene las complejidades de un hospital. Entonces, ¿qué sucede? Que se buscó la manera de financiar eso y en el gobierno pasado se pensó en licitar. La palabra licitar puso inmediatamente en alerta a todo el personal de la salud, incluyendo muchos médicos, porque era como el paso para privatizar la salud, ¿ya? La salud privatizada en general, y esto hay que decirlo para los televidentes, en todo el mundo donde se ha aplicado el sistema ha aumentado los costos para los usuarios, ¿ya? Estados Unidos, que es yo diría que el alma mater de la privatización, si no existieran las enormes cantidades de compañías de seguro que logran financiar una parte importante, no habría manera de financiar la salud. Cosa que aquí no ocurre. Cosa que aquí no ocurre. El único seguro de salud que hay es, ¿no es cierto?, las ISAPRES. Las ISAPRES no cubren una serie de problemas y ponen una serie de trabas, y además atienden no más del 20% de la población.
Entonces el 80% restante está en lo que podría ser casi como un seguro estatal, que es el FONASA. Y el FONASA está desfinanciado, le tiene valores por debajo de los costos reales a casi todo lo que financia, y por lo tanto un hospital que quiere trabajar bien se va desfinanciando, porque si cada cosa vale 100 y el FONASA le pone 80, mientras más cosas haga le van a ir faltando 20 por cada una, y finalmente tenemos la tragedia de la deuda hospitalaria. Van Buren tiene una deuda de casi 10.000 millones, Frique anda por ahí, ¿no es cierto? Y por lo tanto no hay posibilidad alguna de hacer más acciones y tienen que igual comprarle a privados, y los privados ya no le quieren vender. Exacto. Oiga, doctor, ¿no habría sido mejor un poco lo que usted decía, que el gobierno o el Estado de alguna forma potenciara lo que es la entrega de recursos a FONASA para lograr mejores llegadas justamente de estos dineros hacia el sistema público, que comenzar a pensar en construir nuevos hospitales? Lo que pasa es que existe un déficit de infraestructura. Yo diría que la falta de plata, la falta de recursos para la salud hay que verla en dos dimensiones. Una es la falta de recursos, de plata fresca, que es para comprar insumos, medicamentos, para pagar los sueldos del personal, para pagar una serie de gastos que son propios de la función. Y otro que es la deuda de infraestructura. O sea, aquí en la región no hay capacidad de infraestructura para la atención de salud. No hay las camas suficientes, los equipamientos son muchos de ellos anticuados, no pueden funcionar, ¿no es cierto?, adecuadamente, y además de eso, en los espacios uno ve como la gente tiene que esperar en la calle para su atención, etcétera, etcétera. Hay una serie de distorsiones también que aumentan el riesgo, ¿ya? Esto de que exista salud municipal versus salud estatal, ¿no es cierto?, que lo municipal no tiene ninguna estructura orgánica, es casi una organización básica, muy básica, cada municipalidad hace lo que se le ocurre, ¿ya? Y no tienen organización entre ellos, y la organización que tienen no es técnica, que en salud se necesita mucho una organización técnica. Nosotros sabemos que devolver los consultorios al ministerio sería la quiebra del sistema, ¿ya? O sea, no es válido como está ocurriendo con este proceso de la educación porque pública. el tema de educación lo que necesita es traspasar escuelas y sueldos de profesores y personal, pero acá tiene que traspasar un arsenal terapéutico, que son medicamentos. Usted ve lo de las farmacias, sí, que están apareciendo ahora, es carísimo. Examen, equipamiento, ecógrafo, cada ecógrafo vale 30, 40 millones de pesos, y a veces en cada consultorio hay que tener uno o dos, entonces no es fácil traspasar esa infraestructura. Entonces lo que habría que hacer es tener un organismo de poder, por ejemplo una subsecretaría, una tercera subsecretaría. A lo mejor suena como demasiado tramiteo, pero una subsecretaría con poder de decisión sobre las municipalidades, que organice a los médicos y al personal, que organice las acciones de salud que van a venir, porque en los consultorios de repente el director, con la mejor de las intenciones, y nadie dice que lo hagan de malos que son, privilegia atender la morbilidad, o sea, a los pacientes, y no realizar planes de prevención. Entonces, ¿qué pasa? Que al no prevenir se enferman todos, claro, y taponan todo. Quiero volver a un tema que usted tocaba, que era este asunto de la construcción de hospitales. ¿Usted le parece correcto lo que ocurrió, que llegaba un momento, habían hospitales que están bajo la premisa, ¿no es cierto?, de la licitación, la construcción por intermedio de terceros, y eso se terminó y se comenzó con esta idea de que el Estado atribuyera, ¿no es cierto?, y asumiera esos gastos, esos recursos, y ya llevaba justamente a que la ministra dijera, incluso en el Congreso Nacional, que esto no es que no se vayan a construir, sino que es un desfase en años. Explicación que la verdad que a mucha gente no ha dejado conforme. Claro, a ver, es que ahí hay opciones más bien de tipo ideológico, ¿eh? Yo quiero ser claro en eso. Si me pregunta a mí, yo ideológicamente yo privilegio que esto sea estatal y no de privado, porque los privados siempre tienen el incentivo perverso de ver cómo logramos más ganancias, y eso puede provocar una distorsión. No digo que la vaya a provocar, si hay una buena ley no la provocaría, pero paralelamente el gobierno, al optar porque sea todo estatal, tiene que tener una opción de recursos frescos, que no la hay. Yo la frase que he dicho en varias partes, y se la digo con mucha seriedad aquí,
El Estado chileno tiene una deuda gigantesca con su salud pública. No ha invertido nada en salud pública. La salud pública en Chile está muy mal. Piensa en el gasto de bolsillo. Los medicamentos los tiene que comprar la gente, muchos exámenes los tiene que financiar la gente. Yo no sé cuál es el aporte del Estado, fuera de pagarle a todos nosotros los sueldos e ir a atender el policlínico y consolar, porque estamos a ese nivel. Yo creo que es un problema gravísimo el del financiamiento de la salud en Chile. Ahora, con respecto a esto, ¿está en la UTI la salud chilena? ¿La salud pública? Yo creo que sí, incluso a veces... ¿Casi moribunda? Casi como en muerte cerebral. O sea, ¿qué significa eso? Que si se quiere dar un golpe fuerte a esto, hay que, o Hacienda y los organismos encargados de financiar todo en Chile, toman conciencia de que la salud necesita muchísimos más recursos, pero al mismo tiempo una organización completamente diferente a la que tiene hoy día, ¿no es cierto? Y en ese momento aparecen los recursos y todos los que trabajamos en la salud pública decir, ¿sabe, doctor? No nos sirve que usted venga un ratito en la mañana, nosotros lo queremos a usted todo el día en el hospital. Justamente sobre eso quería preguntarle, porque quería colocarme en el otro lado de la trinchera, Exacto. En lo que dice muchas veces el paciente. Uno va, está en la calle y la gente le dice, oiga, pero es que los médicos no cumplen un rol social, les interesa solo su bolsillo, vienen un rato, atienden mal, no echan una ojeada, escriben. ¿Qué le dice usted a esa gente con respecto a esta situación que se está viendo? Porque ustedes como médicos muchas veces son la cara visible, como ocurre también con los funcionarios, con los auxiliares, y se llevan la responsabilidad de este tema por parte de los pacientes. Claro, pero mire, yo que soy más viejo, digamos con más experiencia. Con más experiencia en años, ¿no es cierto? Yo conocí el Servicio Nacional de Salud, ¿no es cierto? Trabajé en él antes de que fuera abolido, que fuera destruido realmente. Y en ese momento los médicos, primero trabajábamos la mayoría de los médicos en los hospitales. Segundo lugar, no había atención municipal, todo era estatal. Y los médicos de los hospitales tenían la obligación por horario de ir a los consultorios una parte de su horario. Entonces no es que de arriba el doctor, que a veces, ¿no es cierto?, es un médico recién recibido, manda cualquier cosa que no sabe lo que es al hospital para que lo vea tal o cual especialista. Los especialistas íbamos todos a los consultorios, teníamos parte de nuestro horario, casi no habían pedidas de ayuda a los hospitales, pero los médicos de los consultorios también tenían que ir al hospital una parte de su horario. Y entonces se producía el sabio, ¿no es cierto?, intercambio de experiencia. Esa era una visión. La segunda, había más tiempo para atender a los pacientes porque los médicos trabajaban más tiempo en los hospitales. Entonces, 20 minutos por atención, hoy día son 10 minutos. Entonces, lógicamente, y hoy día hay que llenar kilos de formularios donde el médico tiene que hacerlos él, porque no hay. Antiguamente se trabajaba hasta con una secretaria, se van a reír los más jóvenes, pero había una secretaria que estaba escribiendo a máquina, porque no habían computadores, ¿no es cierto?, la historia que el médico le iba dictando. Y había un biombo para que la secretaria no lo viera cuando examinaba al paciente detrás en una camilla. Entonces, era otra realidad. Hoy día hay más avance, hay más pacientes. Y los médicos, ¿no es cierto?, entramos en la dinámica de la sociedad de mercado. Yo con qué cara le puedo decir a la gente que lo están atendiendo mal y que eso puede ser culpa de los médicos. Pero también les digo, ¿con qué cara le digo a un médico? Yo, mire doctor, usted tiene que ser apóstol, tiene que tener vocación. Y el doctor me va a decir, bueno, ¿y por qué todo el resto se enriquece y yo que estudié 14 años, ¿no es cierto?, no tengo derecho porque no estoy en la sociedad? Entonces se produce un dilema. ¿Es atractivo para el médico trabajar en el servicio público de salud? No es atractivo hoy en las condiciones que está trabajando. Por eso que se están yendo los especialistas y se están yendo los médicos generales incluso. ¿Ya? Ahora, con respecto a ese tema es preocupante porque, claro, ha habido anuncios no solo de este gobierno, sino que de gobierno anterior, en cuanto a que se iba a formar especialistas para poder llenar los cupos y dar respuesta a los requerimientos que existen. Porque, claro, aquí estamos hablando, por ejemplo, de construcción de nuevos hospitales. Claro. Pero, ¿qué pasa con la gente que trabaja en esos hospitales? ¿Qué pasa con los especialistas? ¿Qué pasa hoy con esta verdadera crisis de falta de especialistas? Claro. ¿No se ha dado respuesta real? ¿Están llegando más especialistas? ¿Han servido realmente esa preparación de especialistas? Esto va ligado a lo que le decía antes, con lo de la deuda gigantesca del Estado con la salud, porque los médicos no se están yendo por problemas de dinero de los hospitales. Los médicos especialistas más top probablemente sí, y eso a lo mejor nunca trabajaron en un hospital, se fueron directo a las clínicas. Pero los médicos corrientes, los de clase media, digamos, los que no tienen sociedades médicas, sino que les gusta ver pacientes, se están yendo porque no hay condiciones
de trabajo adecuadas. Cuando usted ve que el paciente llega enojado, porque tiene toda la razón de estar enojado, por la mala atención, el despotismo que se ve de repente en todo, médicos, secretarias, paramédicos, enfermeras, lo que sea, ¿no es cierto?, que están trabajando a presión, transforman a ese paciente que viene angustiado a pedir ayuda, porque no viene a turistear a los hospitales, no es como ir al muelle Varones, no, viene a pedir ayuda y se encuentra con una pared de problemas. Ese paciente, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, la respuesta obvia de enojarse. Entonces el médico siente que lo están fiscalizando, que le están vigilando, que le están exigiendo cosas que no puede hacer. ¿Sabe qué más? No trabajo más en esta cuestión. Me voy. En la clínica por lo menos gano y si hay exigencias yo las puedo subsanar porque la clínica tiene plata. ¿Ya? Entonces ese dilema lo tiene que solucionar el Estado. No digo el gobierno actual ni el anterior. No es un tema de Estado. Sí. Es un tema de Estado. Eso hay que dejarlo súper claro. Este es un tema de Estado, donde todos de alguna forma deben solucionar este asunto de la salud. Así es. Ahora en el Frique también como que hay complicaciones, doctor. Ahí también se toca. Está, no sé, en plena construcción, pero se dice que la segunda etapa estaría con retraso. La segunda etapa implica demoler el hospital viejo. Y ahí ustedes, ¿no es cierto?, seguramente recibieron la declaración que hizo el propio Colegio Médico. Si se construye, pongámosle que todo salga súper bien, se hace el Frique nuevo, se hace el Marga Marga, se hace el Biprovincial y se hace el San Antonio, el aumento real de camas es muy poco. Es muy poco porque implica demoler el antiguo San Antonio, demoler el antiguo Frique, demoler el antiguo Quilpué para... Entonces están en el fondo reemplazando edificios que ni siquiera sabemos cómo van a reaccionar en el próximo terremoto. El Frique es un hospital que hoy, ¿no es cierto?, está funcionando con plenitud, se hacen trasplantes cardíacos, que es una alta tecnología, se atiende medicina de alto nivel, y resulta que al trasladarlo al hospital nuevo, ese edificio podría perfectamente ser restaurado y usarlo para justamente lo que se necesita, camas de baja complejidad, ¿no es cierto?, camas de crónico, camas para pacientes geriátricos. No hay hospital geriátrico en la zona, hay un hospital chiquitito en Olmuel y Macho. ¿Se fijan? O sea, ese centro de referencia como Van Buren también. Claro, exactamente. Entonces, si faltan camas, aprovechemos la infraestructura que es fácil, susceptible de ser usada. El Frique viejo puede ser usado, el Quilpué viejo también. Entonces, lo que pasa es otra cosa, que para llevar el Frique antiguo a funcionar como le estoy diciendo, hay que crear nuevos cargos. Y eso significa plata. Dinero, porque recursos. Los cargos que están ahí se van a ir a los nuevos, pues. Y ese es el problema. Porque ya que está este tema de los médicos especialistas también, doctor, y hay algunos que proponen, dicen, bueno, si los chilenos no quieren trabajar, traigamos médicos extranjeros. De hecho, el senador Navarro indicó por qué el gobierno no contrata médicos cubanos. ¿Están de acuerdo ustedes con esta situación de los médicos extranjeros? Nosotros creemos que una buena solución al problema de la falta de atención en el sistema público es traer médicos, ¿ya? El problema es que los médicos que vengan, nosotros lo que tenemos que asegurarle a la gente, y eso yo quiero ser bien claro con el televidente, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos pidiendo es la garantía de calidad, el estándar, que quienes vengan sean médicos que tengan los estándares que tenemos nosotros. Los médicos chilenos tenemos, ¿no es cierto?, un buen estándar porque todos los médicos se quieren venir para acá. Yo no conozco flujos de aquí hacia otros países, no voy a nombrar ninguno, no hay. De allá se vienen para acá, porque el nivel de la medicina chilena, tanto de la enseñanza universitaria como el trabajo hospitalario, es de calidad. Yo vengo saliendo de un congreso mundial de la neurología y me di cuenta que en la neurología humilde que practicamos en el Van Buren y en el Frique estamos haciendo exactamente lo que la vanguardia dice que hay que hacer. Entonces nuestra calidad como médicos está. Y entonces la idea es que quienes vengan de afuera tienen que someterse a las evaluaciones para que puedan acreditar que saben medicina. Yo le quiero decir a la gente que esto de pedir el EUNACOM, esta palabra que parece la abracadabra, ¿sí, no es cierto? EUNACOM es una palabra que abre la puerta siempre que lo aprueben. Eso se le toma a todos los médicos chilenos, todos, cada año se da el EUNACOM. Y por eso que nosotros creemos que también hay que tomárselo a los extranjeros, ¿ya? ¿Por qué le hacemos el examen? Ahí es donde pelea con el senador y con otras personas. ¿Por qué le pedimos, por qué discriminamos? Si no estamos discriminando. Si no se lo aplicáramos a los chilenos, sería una discriminación. Exacto. Pero se le aplica a los chilenos y los chilenos que salen mal lo tienen que volver a dar.
porque si no, no pueden trabajar en el ¿Y sistema los que público. están actualmente trabajando en el sistema público extranjero han sido sometidos a ese examen? Todos los de un cierto, desde que se creó el examen, hay gente, yo vi en un medio televisivo hace unos días atrás una entrevista a 2 médicos cubanos, pero están radicados en Chile hace 25 años. Ellos ya son chilenos desde el punto de vista profesional. Manejan los parámetros. Manejan y tienen un trato que yo quisiera ver en los médicos chilenos. Yo soy bien duro Sí, con mis eso, propios colegas sí. también. Parece ser que nuestra enseñanza universitaria debe tener algún defecto. En general, culturalmente... claro, es un problema cultural. Sí, sí. O sea, De si trato. algo hacen bien los cubanos, los ecuatorianos y los colombianos, es tratar bien a sus pacientes. O sea, tratarlos adecuadamente, como le dijera yo, amablemente. Qué bueno que lo reconozca usted como médico y Yo lo presidente reconozco del colegio acá a nivel hidalgamente. regional. Sí, y yo siempre le pido a mis colegas en cualquier ocasión en que me conjunte con ellos de que seamos amables, porque la amabilidad es lo que vienen a buscar. Yo he hecho trabajos de investigación, donde hemos tomado alumnos de medicina y le preguntamos a la gente que está esperando atención, ¿qué es lo que espera usted? Que el doctor sepa mucho, que tenga mucha experiencia, que lo trate bien, que sea una eminencia en medicina, y el 70% de la gente contesta que lo trate bien. O sea, la medicina es consuelo también, no es solamente ciencia. Exacto, doctor, nos deben quedar 3 minutos para terminar esta interesante entrevista con usted. Vamos rápidamente a algunas preguntas. ¿Se puede ocurrir lo que ya pasó en La Serena, donde 110 médicos, cerca de 70 renunciaron desde el Hospital de La Serena por esta situación de que infraestructura se prometió algo y al final no se está cumpliendo? Claro, aquí en la región no tenemos conocimiento de que vaya a ocurrir algo así por ahora, pero Por ahora. hay mucha inquietud y están mirando eso. Lo que pasa es que hay una cosa que es bueno que saberla. Mientras más lejos estemos de Santiago, más grave es la situación de salud. Sí, pero el tema centralista sigue siendo súper claro. Santiago, acá, Chile, pese a que estamos a desgraciadamente. 1 hora hoy día. Por eso, nosotros para este tema estamos como en Santiago. Entonces aquí estamos a 1 hora y media de Santiago y tal vez menos de lo que se demoran a veces en bajar del cerro. Entonces estamos considerados ahí, por lo tanto ahí no hay una amenaza pronta. Perfecto. de Pero no se remoción. descarta Pero que se pueda... está hablando Porque hay el tema. molestia, ¿no? Hay mucha molestia, sobre todo con esto de no construir los hospitales o de parar los hospitales. Los médicos dicen, estábamos esperando eso para seguir trabajando en el sistema público, si no lo hay, nos vamos. Porque el sistema privado también está falto de médicos, si en Chile hay una falta Y aquí hay de una médicos. cuestión de demanda y oferta. Exactamente, El sistema en que estamos. desgraciadamente. Aunque a algunos no les guste. Doctor, por otra parte, quiero preguntarle por esto de las farmacias populares. ¿Qué le parece que el gobierno apoya esta idea? Porque ha dicho la ministra, incluso en el Congreso Nacional hace poco, que el gobierno está por apoyar. Sin embargo, no se ha dicho nada o poco se ha dicho de lo que ocurre actualmente con las grandes cadenas de farmacias, donde ha quedado en evidencia que los precios y las diferencias de valores son tremendas. A ver, el Colegio Médico sacó anoche una declaración al respecto diciendo que cualquier cosa que vaya en la dirección de abaratar mediante las reglas del mercado los precios que abusivamente cobran tanto farmacias como laboratorios farmacéuticos es bienvenida, y lo único que hay que hacer es que no se vayan a producir confusiones o incentivos perversos. Por ejemplo, si una municipalidad cualquiera abre una farmacia que en realidad no es una farmacia, sería un almacén farmacéutico, para que sea farmacia tiene que haber un farmacéutico trabajando ahí, ¿ya? Un químico farmacéutico. Si no lo hay, tiene que tener la supervigilancia. Entonces, damos por sentado que la municipalidad debe tener un químico en su corporación de salud, ¿no es cierto? Exacto. Perfecto, que puede vigilar. Segundo lugar, ¿a quiénes le van a vender? ¿A toda la gente o solo a los inscritos en la municipalidad? No, porque supuestamente el ¿Se fija usted? sistema no es toda la gente. Yo me acuerdo de haber visto una entrevista del alcalde, ¿no es cierto?, donde comenzó Sí. esto, en Recoleta, tengo entendido. En Recoleta. Y el de alcalde Recoleta. dijo, no, aquí hay que cumplir con ciertos requisitos, como Claro. el puntaje de la ficha, tener Exacto, o sea, X cantidad de entonces requisitos. son sus beneficiarios. Pero resulta que las municipalidades tienen un arsenal terapéutico, o sea, los consultorios le proporcionan gratis a los pacientes los medicamentos que están en ese arsenal. ¿Qué es lo que van a vender en la farmacia entonces? Los que no están en el arsenal o los que están en el arsenal. ¿Se lo van a vender en vez de dárselo? Entonces hay varias preguntas que hay que Está poco contestar. claro el tema. Está poco claro, Es interesante la idea, pero la pero- idea es muy buena. Yo no quiero desbaratar la idea, pero yo creo que hay que aclarando esos puntos, porque si no la gente de Platúa se va a venir a las farmacias populares a comprar también, pues, ¿ya? Y entonces al final va a ser lo mismo. A lo mejor logramos que las farmacias privadas, ¿no es cierto?, las cadenas que son las Bajen que los usan, costos. bajen los costos, pero va a ser a costa de igual dejar
a la gente humilde sin los medicamentos que necesita. Entonces hay que... ¿No teme que se pueda convertir en una idea populista considerando de que ya vienen próximamente elecciones? Así tal como está hoy día, es populista total, total. ¿Y por qué? Porque si carece de organización. En Chile hay 300 y tantas municipalidades. Entonces, ¿cómo logramos poner de acuerdo? Si la idea es única y cada municipalidad tiene derecho a abrir un almacén farmacéutico o una farmacia si tiene un farmacéutico para eso, y tiene claro qué va a vender, a qué precio lo va a vender, porque lo sacarían de la Cenabast o de la central de abastecimiento, ¿no es cierto? Y quienes no van a poder comprar ahí, qué credenciales se van a tener que mostrar, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento la idea prende a nivel nacional y sería algo muy parecido, y ahí voy a de nuevo apelar a mi vejez, ¿sí?, a lo que hizo el ministro Valdivieso en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, Frei el Bueno, como dicen algunos, pero eso no lo digo yo, ¿ya? Que creó el Formulario Nacional de Medicamentos, que era obligatorio venderlo a precio de costo en todas las farmacias, y con eso, o sea, esto de los precios altos de los remedios no es de ahora nomás, sido siempre, ¿ya? Y en ese momento se acabaron los problemas hasta que, bueno, desapareció el formulario y vino... Exacto. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo, ha sido una interesante entrevista, gracias por estar acá en esta entrevista a fondo de Quinta Visión y espero que en otra oportunidad nos volvamos a juntar para seguir conversando sobre la salud, que como bien usted lo ha dicho y su diagnóstico es que hoy está en la UTI y con algunos rasgos de estado terminal. Así es, muchas gracias por la invitación y saludo a los auditores y a los televidentes. Gracias, doctor Juan Eurolo, presidente del capítulo regional de Valparaíso del Colegio Médico, conversando sobre su visión, sobre la visión de su colegio, sobre lo que está viviendo en la salud pública tanto en la región como en nuestro país. Que esté muy bien usted y su familia.